Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 3 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 a 10. Se trata de una verdadera reverencia a la palabra de Dios y una atenta escucha con el corazón. El contexto es el de la injusticia que reinaba en Israel por el siglo V a.C., unos 100 años después de que un grupo de judíos regresara del exilio en Babilonia. Contra los pobres se cometen robos, abusos, acosos, violencia, etc. Para poner remedio a esta situación que cada vez se hace más caótica, el gran rey de Persia, Artajerjes, de quien depende Palestina, envía a Jerusalén al sacerdote Esdras, un letrado especialista en los preceptos del Señor, para que dirija el culto, y también envía a Nehemías para que gobierne la ciudad de Jerusalén. Ambos tendrán la misión de reconstruir la ciudad santa. Esdras se da cuenta inmediatamente de que las injusticias que hay en el pueblo se deben a la falta de fidelidad a la ley de Dios. El pueblo no la observa porque no la conoce. Por tanto, convoca a la Asamblea de Israel el día de Año Nuevo para leer el texto sagrado. Escuchemos con atención el proceso y la metodología que se sigue. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tienen uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras el sacerdote estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Leían el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y explicándolo para que se entendiese la lectura. El gobernador Nehemías, el sacerdote y letrado Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, viendo que la gente lloraba al escuchar la lectura de la ley, le dijeron: Hoy es un día consagrado al Señor su Dios, no estén tristes ni lloren. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban vinos generosos y envíen porciones a los que no tienen nada, porque hoy es día consagrado a nuestro Dios. No ayunen, que al Señor le gusta que estén fuertes. Hay que examinar en detalle la manera como Esdras organiza esta celebración. Él convoca en Asamblea Santa a todos los que son capaces de comprender, y desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro. Nadie falta, ninguno busca excusas para permanecer en casa y ocuparse de sus propios asuntos. Israel es consciente de que sin la participación regular en la asamblea comunitaria, la fe se debilita y termina por desaparecer. Para nosotros también, el lugar privilegiado para la escucha de la palabra es el encuentro comunitario. En el día del Señor, el resucitado dirige su palabra a la comunidad reunida. El cristiano que no sienta la necesidad interior de unirse a sus hermanos para escuchar con ellos la voz del Maestro puede estar seguro de que algo no funciona bien en su relación con Cristo. Nuestro texto es una lección magistral para preparar la lectura orante de la palabra de Dios. Notemos que la liturgia de la palabra no se improvisa. Esdras lo sabe, de hecho organiza todo a la perfección, sin descuidar ningún detalle. Escoge cuidadosamente el lugar del encuentro. La Puerta de las Aguas se presta porque es un lugar que está retirado del ruido de la ciudad, ofrece una buena acústica y permite acomodar a los oyentes en una especie de anfiteatro. Esdras selecciona también a los lectores bien preparados y con buena voz. En general se crea un ambiente ideal para la escucha religiosa de la palabra. Quien participa en la celebración debe percibir
que no se encuentra ante un libro, sino ante el Señor que habla. La posición del cuerpo, los gestos, las actitudes, tanto de los oyentes como del que preside, deben expresar este hecho y disponer a acoger el mensaje que el Dios vivo dirige a su pueblo. La celebración de la palabra tiene necesidad de un contexto sagrado, respetuoso y solemne, como también lo hacemos en la celebración de la Eucaristía. Finalmente, no basta la lectura. La palabra de Dios es eficaz en la medida en que se comprende. Por esto tiene necesidad de ser interpretada, explicada, utilizando un lenguaje simple, comprensible a todos, tanto a los intelectuales como a la gente sencilla. De ahí la grave responsabilidad que tenemos todos los predicadores para poder comunicar el mensaje de la palabra. La predicación de Esdras y de los levitas obtiene óptimos resultados. El pueblo hace un serio examen de conciencia, reconoce no haber sido fiel a la ley de Dios y manifiesta con lágrimas el propio arrepentimiento. Pero el sacerdote recuerda al pueblo que el día del encuentro con el Señor es siempre una fiesta. La certeza de que Dios continúa hablando, acompañando y guiando a su pueblo es fuente de grande alegría que se manifiesta exteriormente con cantos, danzas, comida y bebidas más abundantes que de costumbre. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 30. Los carismas con los que Dios ha bendecido a los miembros de la comunidad de Corinto no producían unidad sino división, porque quienes los poseían se creían superiores a los demás, creando competencias y rivalidades entre ellos. En nuestro texto, Pablo introduce la imagen del cuerpo humano como una metáfora de la unidad que debe caracterizar a la comunidad cristiana. Todas las partes del cuerpo son importantes, ninguna puede ser despreciada, ninguna puede ser sustituida por otra. Luego el apóstol hace una jerarquía entre los carismas recibidos para el servicio de la comunidad. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos recibido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Si todo fuera oído, ¿cómo olería? Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, después el don de sanaciones, el don de socorrer a los necesitados, el de gobierno y el don de lenguas diversas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don de sanar? ¿Hablan todos lenguas desconocidas? ¿Son todos intérpretes? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos. Pablo emplea la imagen del cuerpo para explicar que todos los miembros de una comunidad se encuentran al mismo nivel y gozan de la misma dignidad. Si hay que establecer una jerarquía, se debe otorgar el mayor respeto a los más débiles, privilegiar a los más pobres. Notemos que en la jerarquía de carismas, el carisma del gobierno ocupa solamente el penúltimo puesto. El último es para el don de lenguas porque para ellos era considerado el máximo privilegio y era el que causaba mayor división en la comunidad. Para el apóstol, los carismas más importantes son los que tienen que ver con el anuncio de la palabra.
los apóstoles, los profetas y maestros. Esto no significa que las personas que tienen este carisma merezcan mayor respeto, tengan derecho a privilegios, títulos honoríficos, besamanos, inclinaciones, no. Es el ministerio en sí el que es más importante. No hay duda de que el anuncio de la palabra ocupa el primer puesto porque es la palabra la que hace nacer y alimenta la fe y la vida de la comunidad. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4 y capítulo 4, versículos 14 a 21. Son dos pasajes. Primero, el prólogo del Evangelio y en segundo lugar, el discurso programático de Jesús en Nazaret. Veamos primero cómo Lucas inicia su obra. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Lucas se adecua a los procedimientos de la literatura clásica. Era usual entre los autores clásicos comenzar sus obras con un prólogo donde se hacía referencia al objetivo de la obra y también al personaje que la financiaba. En este sentido, Lucas cita a un tal Teófilo que debió ser un cristiano pudiente de la comunidad de Filipo, donde con mucha probabilidad Lucas compuso su obra. Teófilo será recordado hasta el final de los tiempos por su generosidad. Es que los pergaminos eran costosos y para un evangelio eran necesarias las pieles de al menos unos 20 cabritos. Había que pagar también a los calígrafos y, por supuesto, había que sostener al autor de la obra. En señal de gratitud, el evangelista menciona a Teófilo tanto en el prólogo del evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otra parte, Lucas escribe el objetivo de su obra y expone los criterios que seguirá en la composición del Evangelio. El objetivo que persigue es dar bases sólidas a la fe de los cristianos de su comunidad. Lucas nos dice que hay razones sólidas para creer y que él las expondrá a lo largo de su Evangelio. De este modo, traza el camino para llegar a una fe auténtica y madura. Lucas ha realizado una investigación minuciosa de todos los hechos y ha construido un relato ordenado desde el principio, es decir, desde la infancia de Jesús. Ha contactado a los primeros testigos y así todos los creyentes que lean cuanto ha escrito podrán tener la certeza de fundar su fe sobre afirmaciones sólidas, con claridad y decisión. El evangelista dice, han ocurrido acontecimientos entre nosotros. No sueños, no doctrinas, no filosofías, no revelaciones esotéricas, sino hechos, acontecimientos reales que han tenido por protagonista a un hombre, Jesús de Nazaret. De lo que él ha dicho y enseñado, hay testigos oculares que, como dirá Juan, hemos visto con nuestros ojos y han palpado nuestras manos y se han convertido en servidores de la palabra. Nótese bien que no son propietarios, señores, sino siervos de la palabra. No inventores de historias, no encantadores ávidos de dinero, sino personas que han dedicado toda su vida al anuncio fiel de lo que han visto y oído y que incluso han preferido morir antes que traicionar el mensaje recibido del Maestro. Ahora veamos el segundo texto que nos presenta el Evangelio de hoy. Primera parte. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Mientras que Mateo y Lucas
ubican esta visita de Jesús con sus discípulos a Nazaret en la mitad de sus evangelios, Lucas, por un motivo teológico y pastoral, anticipa esta visita al inicio de la vida pública de Jesús, convirtiéndola en una síntesis de toda su actividad. El evangelista nos dice que Jesús entra en la sinagoga como era costumbre. Es sábado y la gente va a la sinagoga para orar y escuchar las lecturas y la explicación de la palabra de Dios en comunidad. Un rabino organiza el encuentro, pero todo judío adulto puede presentarse o ser invitado a leer y comentar las escrituras. Hacer una homilía era sencillo, bastaba haber aprendido de memoria las explicaciones y comentarios de los grandes rabinos y referir sus opiniones. Nadie se atrevía a añadir la propia interpretación. La liturgia en la sinagoga comenzaba con la recitación del Shema Israel, era la profesión de fe del israelita, continuaba con las 18 bendiciones que introducen la parte central de la celebración y luego la lectura de los dos pasajes de la Escritura. El primero era tomado del Pentateuco, es decir, de la Torá, que se leía en un ciclo de 3 años, y el otro pasaje era tomado de uno de los profetas, en nuestro caso el libro del profeta Isaías, que probablemente era el único que tenía esta sinagoga por ser muy pobre. Y como lo recitaban continuamente, tal vez ya se lo sabían de memoria. Quien leía este segundo texto por lo general también hacía la homilía. Por tanto, Jesús lee un pasaje del profeta Isaías, concretamente 2 versículos del capítulo 62, donde él encuentra su misión. Es decir, Jesús encontró su proyecto pastoral en la Sagrada Escritura. Esto tendrá que ser iluminador para nosotros hoy en la iglesia. Escuchemos cómo continúa el texto. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. El ambiente en la sinagoga de Nazaret es de recogimiento y oración. La gente está bien dispuesta a la escucha de la palabra de Dios y Jesús aprovecha la ocasión para anunciar su mensaje. Lucas resalta minuciosamente algunos detalles. Se supone que para leer un libro primero hay que abrirlo. Y Lucas lo dice explícitamente, no como un dato superfluo de mera crónica, sino para comunicar un mensaje teológico. Jesús abre el volumen que le ha sido consignado. El evangelista quiere hacer comprender a sus lectores que sin Cristo el texto sagrado es un libro cerrado. Los oráculos de los profetas y todos los libros del Antiguo Testamento permanecen incomprensibles. Solo Jesús puede darles un sentido pleno. Hecha la lectura, Jesús enrolla el volumen, lo cierra. Tampoco es un detalle banal. Significa que el Antiguo Testamento ha cumplido ya su misión, que era preparar el mensaje, la luz que llega, direccionar todo hacia la persona de Jesús. Los libros santos del Antiguo Testamento tienen el objetivo de conducir a Él, y realizada esta finalidad ya pueden ser cerrados, enrollados. Luego Jesús entrega el rollo al sirviente y se sienta. Los rabinos explicaban la palabra de Dios estando sentados, mientras que sus discípulos permanecían de pies. Si se subraya que Jesús asume esta posición, es para decir que Él se ha convertido en el Maestro. Por tanto, hay una invitación a fijar nuestros ojos en Él y no en ningún otro, y también una invitación a abrir nuestros oídos para escuchar lo que Él nos comunica. Veamos ahora el contexto en el que fue pronunciada la profecía del libro de Isaías.
Dios envía a una persona alrededor del año 450 a.C. para consolar a los israelitas que habían regresado del exilio en Babilonia. Recordemos que el profeta Isaías invitaba a los judíos que estaban en el exilio a volver a Israel, porque allí la fe y sus tradiciones corrían el peligro de perderse por el contacto con otras culturas. Sin embargo, muchos judíos no querían volver a la Tierra Santa porque ya se habían instalado, organizado en Babilonia. Los que deciden volver son los más pobres, que no habían tenido mucha suerte allí en tierra extranjera. Cuando llegan a Israel, encuentran que la ciudad de Jerusalén estaba desolada, sus herencias estaban ocupadas por pueblos paganos como los edomitas, moabitas, amonitas, que se habían instalado allí. Por otra parte, la vida religiosa estaba en crisis porque estos pueblos extranjeros habían traído sus creencias, sus cultos, sus tradiciones, y esto daba pie para una corrupción moral. A la mayoría de los que volvieron del exilio les tocó trabajar como jornaleros y vivir como arrendatarios. Vivían en una situación dramática que hemos descrito en la explicación de la primera lectura, un contexto de mucha injusticia. Los ricos explotaban a los pobres, no pagaban lo justo a sus trabajadores, los fuertes dominaban a los débiles, etc. Las personas que debían poner fin a la situación de injusticia los califica el profeta Isaías en el capítulo 56 como guías de ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Y continúa el profeta: el justo perece y no hay quien se preocupe. Es en este contexto histórico que un hombre poseído por el Espíritu del Señor proclama lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar un jubileo, el año de gracia del Señor. Ahora veamos cómo Jesús interpreta este texto. Él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Jesús se identifica con el profeta del cual habla el libro de Isaías, y no comenta el texto del profeta, sino que proclama su realización. Hoy comienza el año de gracia, la fiesta sin fin para todos, porque a todos en nombre de Dios les ha sido anunciada la salvación gratuita y sin condiciones. Este hoy es también nuestro hoy, un hoy que continuará en la historia de la humanidad, el mundo nuevo que ha comenzado con el anuncio del Evangelio por parte de Jesús. El ungido del Espíritu del Señor hace una lista de las transformaciones que se realizarán en este mundo y que caracterizaron la vida de Jesús. En primer lugar, el anuncio de la buena noticia a los pobres. Es suficiente con ver lo que aconteció durante la vida pública de Jesús para ver cuál ha sido la alegre noticia que Él nos ha anunciado. La gratuidad del amor de Dios, el amor del Padre del cielo que acoge a todos. Recordemos que cuando los ángeles envuelven de luz a los pastores en Belén, que están llenos de miedo porque son personas impuras y pensaban de estar envueltas en el castigo de Dios, pero en cambio están envueltos por el amor de Dios. Por eso el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Esta es la gran noticia. Este es el Evangelio, que no es la aprobación de nuestro pecado, sino el anuncio de que a pesar de nuestras debilidades, de nuestra miseria, Dios nos envuelve con su infinito amor. Que Dios ama de manera incondicional. Que quienes escuchan su palabra son felices, realizan su existencia.
Pero también los que se han extraviado están siempre envueltos en el amor del Señor. No tienen nada que ofrecerle, pero tienen mucho que recibir de su amor. Este es el anuncio alegre para los pobres. En segundo lugar, la libertad a los prisioneros. El término hebreo usado por Isaías para indicar la liberación de los prisioneros es deror en hebreo, que significa liberar de todo aquello que impide correr con diligencia, de correr rápido. Si uno no se puede mover, no puede hacer nada. Jesús vino a liberar, a cortar los lazos que impiden la realización de la propia vida. Hoy la palabra de Jesús comienza a liberar no solo de las enfermedades, sino de todos los impedimentos morales y psicológicos que bloquean, entorpecen y no permiten avanzar y crecer. Por ejemplo, el replegarnos sobre nosotros mismos, buscando siempre nuestro propio interés, el frenesí de poseer, de dominar, la moda, los ídolos, el rencor con aquellos que nos han hecho alguna maldad, etc. Todo esto son cadenas que nos amarran a nuestro egoísmo. Hoy estos cepos comienzan a ser destruidos por la fuerza del Espíritu Santo que está actuando en Jesús. La tercera acción es abrir la vista a los ciegos. Los ciegos son los que no saben por dónde van y arriesgan caerse y hacerse daño a sí mismos, pero también hacer daño a los demás. Jesús vino para darnos la luz, para abrir los ojos y hacernos ver lo que antes no veíamos. Sabemos que en la oscuridad todo se asemeja. No se distingue una persona de un árbol o un hombre de un animal. Sin la luz todo es confuso. Lo verdadero y lo falso se asemejan. El bien y el mal, lo bueno y lo malo son lo mismo. Esto es lo que sucede en la oscuridad de la humanidad. Muchas veces se valora menos a una persona que a un objeto. Si el rostro de una persona está iluminado, reconocemos que es nuestro hermano, que es nuestra propia carne. Jesús dice, hoy llega la luz. De hecho que Él ha hecho varias curaciones de ciegos, pero solo era un signo de la curación de la ceguedad que tiene la humanidad, que veía incluso que la vida terminaba en una tumba. En cambio, Él nos dio la luz que nos hace ver que la vida es sin fin, es vida eterna. Jesús dice que vino también para poner en libertad a los oprimidos. Es una adición, se agrega en el contexto que está hablando Jesús. Se insiste en la liberación haciendo referencia al capítulo 58 de Isaías, donde se habla del verdadero ayuno, el que le gusta al Señor, el auténtico, que no consiste en la observancia de ritos. El texto dice, ¿acaso se trata nada más de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, con los pobres sin techo entrarán en tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. La traducción de no volver la espalda a tu hermano no es exacta. El texto dice a tu propia carne, es decir, considerar al otro como la propia carne. Jesús da la luz que se proyecta sobre la otra persona para ver en ella nuestra propia carne. Finalmente se habla del año de gracia del Señor. Se trata del año jubilar que acontecía cada 7 años. Era la ley que impedía la acumulación y la esclavitud del corazón a los bienes de este mundo. Impedía la idolatría de la riqueza porque la tierra es de Dios.
Era el año en que cada uno retomaba la posesión de aquella tierra que Dios le había dado y por tanto era imposible enriquecerse. Significaba también el perdón gratuito de todas las deudas y la libertad de los esclavos. Por tanto, se hace un llamado a la gratuidad, que es lo que caracteriza el mensaje de Jesús. La gratuidad del amor de Dios, que no puede ser ganado o conquistado, sino que es completamente gratuito. Durante este año nos acompañará el Evangelio de Lucas y tendremos la oportunidad de verificar cómo este programa anunciado por Jesús en la sinagoga de Nazaret, Él lo ha llevado a cabo plenamente. Les deseo un feliz domingo.